Bueno, el aumento en la ciudad de Buenos Aires, al igual que en todo el país, se ha dado a partir del 15 de diciembre en adelante, sobre todo con la dificultad de la ciudadanía de sostener los cuidados que venía sosteniendo, vinculado al mes de diciembre, al hastío de un año entero de la cuarentena y sobre todo a las fiestas, ¿no? Pero en la ciudad, digamos, es difícil comparar los resultados de la ciudad o comparar entre jurisdicciones porque cada jurisdicción tiene una estrategia de testeo diferente, ¿no? Claro. La Ciudad de Buenos Aires tiene una estrategia de intensificación muy grande de testeos. Nosotros hacíamos entre 3.000 y 5.000 test por día en el peor pico del mes de agosto. 3.000 a 5.000. Hoy estamos haciendo entre 12.000 y 17.000. Y sobre todo estamos testeando mucha gente asintomática, a todos los que vienen de viaje, estrategias que no se ven en otras jurisdicciones, de manera que comparar los casos con esta estrategia de testeo tan intensiva con otras jurisdicciones no es sencillo, ¿no? Claro. Fernán, vos hacías referencia a ver, hay mucha gente que lo atribuye a las fiestas. Vos llevás un poco la fecha a antes de las fiestas. Ya empezás a vincular el crecimiento de los casos a partir del 15 de diciembre. En la ciudad de Buenos Aires también se está dando este fenómeno que la contagiosidad aumentó en los grupos de gente más joven. Sí, nuestros casos empezaron a aumentar a partir del 10 a 12 de diciembre de manera sostenida. De manera que el tema de la dificultad de los cuidados viene arrastrándose de los primeros días de diciembre. Lo segundo que tenemos para decir es, esa dificultad para cuidarse ha sido bastante generalizada. Hemos visto encuentros públicos de todo tipo, pero en las investigaciones epidemiológicas lo que identificamos es que la mayoría de las personas que se han contagiado o que tienen la enfermedad, cuando vamos a investigar cuáles fueron sus contactos estrechos, cómo fue el proceso en los últimos días, la enorme mayoría habían tenido encuentros sociales, familiares, laborales, de manera no del todo cuidada. Es decir, que es evidente que la ciudadanía ha tenido mucha dificultad, particularmente, como decís vos, las personas entre 15 y 30 años. Y allí el punto, si me permitís, Horacio, una aclaración, es esta pandemia daña, nos lastima en un montón de dimensiones. La dimensión sanitaria es obvia, la dimensión de la esfera de la salud mental, la dimensión de nuestra capacidad de socializar y nuestra sanidad afectiva y vincular. Y luego la dimensión económica y nuestra capacidad de mantener el trabajo, la pyme, el microemprendimiento o el salir a ganar la changa o el mango, ¿no? Claro, por supuesto. A cada uno de nosotros nos ha pegado de manera diferente. Y a la gente más joven le pega sobre todo en sus dificultades de socialización. Los jóvenes necesitan socializar para ser parte de un conjunto, porque esa es la forma en que se construye la personalidad del joven, en vínculo con otros pares. Entonces eso hay que entenderlo muy bien, no hay que enojarse. Lo que hay que hacer es dialogar con ellos en dos aspectos. Primero, podés socializar si cuidas que el tapaboca, la distancia y el lugar abierto se respeten, al menos 2 de 3. Si vos no podés usar el tapaboca, al espacio abierto y distancia. Si estás adentro de un domicilio, tapaboca y distancia. Al menos 2 de 3. Y lo segundo, que es tan importante como eso, si un joven está saliendo y tomando más riesgo que lo habitual, luego cuando vuelve a su casa no puede hacer de cuenta que no está enfermo. Hay que hacer de cuenta que está enfermo. Entonces, tiene que comer en una mesa diferente que el resto de la familia. Tiene que usar tapaboca dentro de su casa si está saliendo de manera de pérdida de cuidado. Entonces, el tema es organizarnos. Los jóvenes pueden socializar, lo tienen que hacer de una manera cuidada, Claro. y cuando lo hacen de una manera que no es cuidada, Sí. la familia tiene que tener los cuidados adentro. Ferran, perdón. Estábamos analizando, vos recién contabas esta política también de testeo, de aumento de testeo, y esta política de la obligatoriedad del testeo de toda persona que vuelve de un destino turístico a más de determinada distancia o a más de determinada cantidad de tiempo que ha pasado en ese lugar. Y sé que están monitoreando permanentemente esos datos. ¿Se están encontrando con muchos casos positivos de gente que regresa a la ciudad de Buenos Aires? Efectivamente sí. Vos fíjate, nosotros ya hemos testeado a más de 160.000 personas y tenemos más de 2.200 personas positivas al regreso. Y vos fíjate, eso cuando uno mira el promedio es más o menos 1.4% de positividad. Pero si vos ves la tendencia,
Empezamos con una positividad de 0,7 allá por el 12 de diciembre, Sí. y hoy estamos en una positividad de arriba del 2%. Sí. Es una positividad altísima para población general, porque es más del doble, casi el triple de la positividad promedio que hay en el que está en la ciudad. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante esta estrategia, porque además que cada uno que vuelve no es que es un enfermo, es un potencial brote, porque ese que vuelve va a una familia y luego contagia al contexto familiar. Claro. Entonces nosotros insistimos, todas las estrategias de testeo que hemos implementado son muy importantes y nos van a ayudar, pero también tenemos que construir ciudadanía, Sí. tenemos que construir voluntad de cuidado colectivo, y cada uno tiene que aportar algo en esta pandemia. Fernán, así como tiene identificado que ha aumentado el crecimiento o que están llegando muchos casos positivos, ¿tiene identificado de dónde están llegando esos casos positivos? ¿Es más peligrosa la gente que llega de la costa? ¿Es más peligrosa la gente que llega por ahí de Córdoba, de Santa Fe? ¿De qué lugar están recibiendo más casos positivos? Bueno, nosotros la positividad va entre 1,6 y 3% en promedio, entre los diferentes lugares de donde vienen, ¿no es cierto? Tanto los sitios internacionales como nacionales. Pero te diría, en general, los sitios nacionales, salvo algunas provincias muy excepcionales, están en una franja bastante común. No hay una gran discriminación. Ahí, más que todo, más que el lugar a donde va, es muy importante el grupo que viene. Típicamente los grupos que han salido en grupo grande de vacaciones, naturalmente son los que más traen la enfermedad cuando vuelven. Fernán, más allá de las polémicas, que primero se generó por la procedencia, si es rusa, si es inglesa, si es de AstraZeneca, si es de Estados Unidos, si es China, y luego por las contradicciones, que si es una dosis, si son dos. Más allá de esto, seguramente a la gente lo que le interesa saber es cómo y cuándo va a empezar a vacunar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de qué forma lo va a hacer. ¿Nos podés dar alguna precisión al respecto? Sí, claro. El gobierno de la ciudad está siguiendo al detalle el plan de vacunación nacional. Nosotros, fíjate, tenemos en grupos de riesgo en general, que son los trabajadores de la salud, los trabajadores esenciales, las personas mayores de edad, las personas con enfermedades acompañantes, los trabajadores de la educación, todos de la seguridad también. Todo el grupo de riesgo en la Ciudad de Buenos Aires son más o menos 1.100.000 personas, de los 3 millones de porteños. De ese 1.100.000 personas, 140.000 son trabajadores del sistema de salud, público y privado. De esos 140.000 nos han dado en esta primera oportunidad 24.000 dosis del primer componente. Entonces, tenemos 24.000 dosis. La Nación lo que nos ha dicho es estas primeras dosis son para los trabajadores de la salud de la primera línea, y las estamos aplicando a todos ellos. Luego hay personas que dicen, ¿dónde me puedo inscribir para vacunarme? Es que nosotros no queremos abrir una inscripción cuando todavía no tenemos con claridad comprometido la entrega de vacunas por nación y para qué grupo va cada entrega, porque vienen en entregas parciales. Entonces, para esta entrega de 24.000, sabemos que es para los trabajadores de la salud. Hemos ya avanzado muchísimo. En los próximos días vamos a terminar de aplicar todas las dosis. La semana que viene va a venir el componente 2 de estas primeras 24.000 y los vamos a aplicar de la misma manera a los trabajadores de la salud de la primera línea. Cuando Nación nos confirme el paquete de 5 millones nacional, que a nosotros nos tocará unas 400.000 dosis para la ciudad, cuándo viene y para qué grupo se va a aplicar, rápidamente vamos a abrir la inscripción y lo vamos a comunicar a la gente dónde se tiene que inscribir para vacunarse. Ministro, buen día. Se habla mucho del inicio de clases y en 3 semanas los docentes al menos deberían empezar a trabajar en las escuelas. ¿Podría peligrar el comienzo si estas vacunas de Nación no llegan a tiempo? Desde nuestra perspectiva, decididamente no. Ya sabemos después de un año de pandemia que todos los países del mundo han dejado como prioridad la educación de los niños, porque allí sabemos dos cosas. Primero, que el daño en alguna proporción es irreparable y es definitivo para algunos niños, sobre todo los más vulnerables. Y segundo, que sabemos es que el riesgo que los niños corren de contagiar a los adultos es bastante inferior a lo que pensábamos en los primeros meses. Ya hay suficientes publicaciones científicas que así lo demuestran, que el riesgo es menor al que esperábamos o suponíamos y que el daño que se genera con las políticas de restricción son mucho mayores a los que suponíamos inicialmente.
De manera que nuestra posición, con todo el gobierno, con Horacio a la cabeza, la ministra de Educación, es nosotros queremos comenzar las clases el 17 de manera lo más presencial posible. ¿Cuánto va a ser eso? Va a depender mucho de la situación epidemiológica del momento, pero creemos que tenemos que iniciarla. Por supuesto, siempre cuidando todos los protocolos de cuidado, tanto para